Bueno, buenas tardes, buenos días, también veo que hay gente de diferentes lugares. Bien, bueno, hay un delay importante que tiene Facebook Live, estuve un poco probándolo y me encontré con esto, ¿sí? Así que acá tengo un desafío importante que es tratar de ver cómo superar esa diferenciación que pueda haber entre lo que van viendo en la imagen y lo que van escuchando, ¿sí? Entonces esperemos que, bueno, que sean comprensibles con eso y que pueda salir bien. De hecho, tampoco sé si me están escuchando correctamente. Esto de la videoconferencia no es algo a lo que esté acostumbrado y realmente cuando doy alguna charla o me ha tocado dar clases en la Universidad de Buenos Aires o mismo la gente de TGD Padres Avellaneda, que el año pasado me invitaron a una jornada, el ver a otras personas de frente es una especie de brújula que uno tiene para saber si lo que está diciendo se está entendiendo, y mismo para saber si cuando uno dice un chiste realmente fue bien aprobado o no. Pero bueno, gracias Patri. Yo mientras pueda voy a ir leyendo un poco, así que vamos a dar comienzo a la charla que hoy nos trae acá a todos presentes. ¿Sí? Es un tema realmente muy interesante que no es exclusivo de la clínica del trastorno del espectro autista. ¿Sí? La batalla de los hermanos, por eso elegí ese título, dejando de lado el diagnóstico, es algo que está presente en la vida diaria de todos. ¿Sí? Bueno, primero quiero agradecerle a Gabriela Aragón y Valeria Baikevicius, que son los padres de TEA Padres Avellaneda, que son quienes me convocaron, y también lo hicieron el año pasado, que en esa oportunidad habilitaron el lugar para que yo pueda hablar de sexualidades, ¿sí? Dentro del marco de lo que es el TEA y el Asperger. Estoy realmente muy agradecido con el laburo que ellas hacen, porque justamente posibilitan esto, la comunicación y la creación de espacios para hablar de temas que a las familias de diferentes maneras las puede atravesar. También quiero agradecerle al equipo de trabajo en el cual formo parte de Somos Nosotros, ¿sí? Al licenciado Alejandro Facio, al profesor en Educación Física y acompañante terapéutico Cristian Lococo, a la psicomotricista Jessica Salazar, al licenciado Ariel Belgerete, al acompañante terapéutico y ya casi licenciado Facundo Musumesi, y al licenciado Nicolás Crescenzi, que siempre nos da una mano enorme con todo lo que tiene que ver, todo lo que es lo digital, las redes, que hoy en día son temas que no se pueden dejar de lado. Bien, vamos a hablar entonces de la relación entre hermanos, ¿sí? que está muy presente en la cotidianidad y más que nada hoy en día con toda la situación del COVID, ¿sí? El coronavirus que tiene a todo el mundo bastante preocupado. Bien, tal como fue en la charla del año pasado, yo lo que propongo siempre es que pensemos un poco el encuadre en el cual se dan las conversaciones, ¿sí? Esto es algo que utilizo en la clínica diaria y que también lo utilizo cuando presento algún tema a trabajar. El encuadre hoy nos tiene de una manera bastante particular, ¿sí? El tiempo estimado voy a tratar de que sea de 1 hora y media como mucho. Encima de esto, al no estar los cuerpos presentes, la atención fluctúa demasiado. Yo me voy a ir por las ramas, ustedes escuchando también se van a ir por las ramas. No se preocupen, es normal, por suerte pude más o menos arreglármela con este dispositivo que me permite manejar el Prezi y volver a tierra y no irme por las nubes. Esto del encuadre también genera algo muy particular, que realmente me siento haciendo un monólogo. Al no poder conversar, al no ver sus caras, voy a hablar de corrido y espero hacerlo de la mejor manera. Otra cuestión que quiero aclarar también es que no voy a hablar de nada nuevo. ¿Sí? Yo acá no vengo a traer la llave
que venga a abrir ninguna puerta especial para intervenir de mejor manera ni solucionar los problemas que puedan tener tantos profesionales como los padres. Bien, justamente esto, el encuadre nos tiene que permitir realizar una diferenciación que a mí me parece muy, muy importante. No es lo mismo, ¿sí?, el lugar y la posición de los padres con el lugar y la posición de los profesionales. Se tratan de saberes absolutamente diferentes, que hay que respetar a ambos, tanto el saber profesional como el saber de los padres. No se anulan. Hay que poder trabajar para que se produzca un entramado, ¿sí?, algo interdiscursivo entre ambas posiciones. Y en esto también quiero aclarar algo. Así como los padres no tienen que confundirse con profesionales, los profesionales tampoco tenemos que confundirnos con los padres. Y tener presente que el amor, que es esa energía vital que nos lleva a hacer lazos con otros y a unirnos, también puede obturar el desarrollo. El ejemplo más claro de esto es, la sobreprotección, ¿sí? También aclaro esto de la diferencia entre profesionales y padres, porque lo que movió a cada uno a escucharme hoy son cuestiones diferentes. No es lo mismo, ¿sí?, la pregunta que movilizó a los padres, que movilizó a cada persona estar acá presente, que la pregunta que puede movilizar a los profesionales. Entonces, mientras me vayan escuchando, seguramente las palabras que vaya diciendo van a ir recortando esas preguntas que ustedes tienen, ¿sí? Yo no me propongo de ninguna manera responder de una manera general a esas preguntas que ustedes pueden tener. De la misma manera, teniendo en cuenta algo sustancial, primordial, que es que no hay respuestas universales a problemáticas tan complejas, ¿sí? Esto es muy importante. No porque estemos hablando de un mismo diagnóstico tenemos que anular las diferencias. De hecho, lo que a mí me orienta mucho en el trabajo es pensar justamente que lo universal son las diferencias. Bien, dentro del encuadre también nos encontramos con un momento muy particular, lo que yo decía, lo que nos tiene hoy con un soporte virtual, que es la presencia del coronavirus, ¿sí? Las medidas que ha tomado acá el Estado en Argentina, que son de una cuarentena obligatoria, realmente ha afectado la cotidianidad de todos. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque de repente las personas nos encontramos compartiendo un mismo espacio y un mismo tiempo con otros y con uno mismo de una manera no habitual. Así, de esta manera también se producen nuevos lugares y situaciones también específicas. Hay algo que en la clínica a la cual yo me dedico está quedando muy evidente. Que yo trabajo tanto con niños, adolescentes, adultos y también trabajo en la clínica de la discapacidad de manera individual y también realizando encuentros grupales. Y resulta que el coronavirus nos afectó de una manera singular a cada uno. Y ahí donde ya había dificultades, donde ya había problemas, ahora eso está quedando más expuesto. Y esto aplica, insisto, tanto en lo individual como en lo social. Ayer en Argentina pasó algo realmente horroroso. Quedaron los jubilados en la calle, completamente expuestos a lo que se está tratando de evitar. Y hay que estar atentos y hay que saber escuchar y ver esta situación, porque el coronavirus, no el COVID lo dejo más para el lado de lo fisiológico, de la anatomía,
pero el coronavirus está funcionando como un visibilizador de síntomas. Entonces, las dificultades que se vieron ayer con los jubilados habla de algo que está teniendo un mal manejo desde hace años. ¿Sí? No me animaría a decir de hace cuánto porque realmente no tengo idea, no es algo en lo que yo me especialice. Pero bueno, entonces, dentro de este contexto surgió un llamado que me realizaron la semana pasada los padres de TGD TEA Avellaneda y me preguntaron si podía dar una videoconferencia acerca de la relación entre los hermanos. Y me pareció completamente adecuado. Insisto, no solo por esta situación particular, sino porque la relación entre hermanos es un tema que está presente siempre en lo cotidiano, ¿sí? Es imposible evitar caer en la relación, en los vínculos, los conflictos existentes entre hermanos, para cada uno y para los padres. ¿Sí? Todo esto que estoy ahora adelantando, más adelante lo voy a pasar a desarrollar. Voy a tomar un segundo, así se acomoda un poco el delay para leer los mensajes. Bueno, gracias a los saludos, veo que hay familias con las que yo trabajo que están presentes, hay conocidos, colegas. Bueno, muchas gracias. Bien, vamos a continuar. Dentro del encuadre, ¿sí? También tenemos que tener presente algo. Esta charla que yo voy a proponer ahora, hay unos límites que se presentan, ¿sí? Límites que entiendo que cuidan, ¿sí? Nos cuidan a todos y cuidan que un saber no atropelle el saber y la singularidad, la diversidad de otros. Tengamos en cuenta en esto que yo estoy nombrando como los límites de la presentación, a una manera que sea más fácil de transmitir, es que existe una gran diversidad dentro del diagnóstico. Esto está muy presente en la clínica, muy evidente. Cuando hablamos del TEA, hablamos de un espectro muy, muy amplio, que a mi entender hace realmente una tarea imposible comunicar un para todos por igual. Eso por un lado. Los otros límites que tiene la presentación es que cada entramado familiar de por sí es diferente. Cada familia está atravesada por historias, ¿sí? Que los llevaron al momento que están atravesando, que no se pueden dejar de lado al momento de tratar un tema como este que tiene que ver con los vínculos. Por otro lado, están las diferencias según las edades. Cuando hablamos de hermanos, no es lo mismo en el desarrollo que los hermanos se lleven, vamos a decir, poco tiempo de diferencia, a que haya hermanos mayores en una década, a que haya padres separados, con hijos de diferentes familias, y no es lo mismo tampoco un muchacho o una muchacha con diagnóstico de TEA que sea hermano mayor o que sea hermano menor, ¿sí? ¿Se entiende a lo que voy? No habría manera de comunicar un para todos por igual. Bien, y dentro de esta diversidad que tiene el diagnóstico, vamos a tratar de pensar en función a algunas dificultades precisas que se ven en mayor o menor medida afectadas, ¿sí? Estoy hablando de los trastornos en el lenguaje, el modo de armar lazo con otros y también la dimensión del cuerpo, tanto en el armado y la apropiación del mismo como en las afecciones neurosensoriales, ¿sí? Los déficits neurosensoriales que puede haber. Fíjense que entonces yo acá hablé ya de algunas cosas que nos hacen pensar en lo que es la diversidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de diversidad y de inclusión? Estamos hablando de todo esto. Estamos hablando tanto de las afecciones que puede haber en lo real orgánico, ¿sí? De las afecciones que puede haber en relación al lenguaje, en la relación al cuerpo, en la relación de cómo nos relacionamos con otros y con el mundo, con la realidad, ¿sí? Y también en la diversidad familiar que existe. Bien. Pensemos que
que estos límites de los que hablé recién están presentes siempre. Y invito tanto a los padres como también a los profesionales a pensar en cuáles son las consecuencias que puede haber para la estructuración psíquica, para la constitución subjetiva, para la formación de la personalidad, de la identidad, para la relación con el mundo y con las reglas, las leyes que nos rigen en tanto cultura, cuando se hacen presentes estos límites que yo nombraba recién. Es realmente entrar en un ámbito de mucha complejidad. Entonces, como para resumir un poco esto que yo estaba hablando, consideremos, la especificidad se construye caso por caso, a partir del entramado singular, familiar y el entramado médico. Dicho esto, entendamos que el diagnóstico no determina los vínculos entre hermanos. ¿Sí? Esto es fundamental porque hay un efecto que se produce y que se ve mucho en la clínica, en la que todo reconduce al diagnóstico, al déficit. Y realmente hay áreas del desarrollo humano que no tienen que ver específicamente con el diagnóstico. Por supuesto que eso forma parte, pero no es todo. Esto hay que tenerlo en cuenta. Bien, gracias Nacho por decir que está clara la situación. A mí, insisto, me sirve ir teniendo esas devoluciones. Cualquier cosa me avisan y pauso un rato el video hasta que se acomode. Bien, dicho esto entonces, tengamos en cuenta lo siguiente. Los límites que puede tener una persona para relacionarse no necesariamente hacen de límite para que otro pueda participar. Repito, y ahora lo voy a decir también de otra manera, los límites que puede tener una persona para relacionarse, para vincularse, no necesariamente hacen de límite para que otro pueda participar. Esto lo veo también en el juego. Entonces yo puedo cambiar un poco esta frase y decir, los límites que puede tener una persona para jugar, que es algo que vemos realmente también en la clínica, no necesariamente hacen límite para que otro pueda participar. Me parece que son nociones básicas a tener en cuenta al momento de relacionarnos, de hacer propuestas, ¿sí? De pensar al respecto. Esta frase, esta idea, me parece que está bueno porque nos permite pensar qué lugar, qué función podemos ocupar para posibilitar los vínculos, para posibilitar el juego, cuando se presentan entonces estas áreas afectadas, el trastorno del lenguaje, el lazo con otros y con el mundo, la constitución del cuerpo, los déficits neurosensoriales, ¿sí? Realmente me está costando poder relacionarme con lo virtual para poder comunicarme. Preferiría toda la vida estar en un lugar y poder verlos y que haya un feedback, ¿no? Un ida y vuelta. En fin, esta idea, toda esta previa que estoy dando a la charla, tiene que ver para entender que frente a los límites que existen, se pueden tomar diferentes posiciones, ¿sí? Tanto para el sujeto afectado como para también la familia. Hay muchachas, yo cuando hable de muchachos, de niños, estoy hablando realmente de manera inclusiva en cuanto al género, ¿sí? Por más que no utilice el lenguaje inclusivo o no me detenga a aclarar, ¿sí? En cada ocasión.
Pero la posición que se tiene frente a los límites es importante tenerla en cuenta porque de repente uno se puede encontrar con muchachos y muchachas que están inhibidos frente a su desarrollo, que sintomatizan las relaciones, que sintomatizan el uso del cuerpo, de los objetos, ¿sí? Para relacionarse, como también muchachos que a pesar de los límites se envuelven de una manera muy copada y pueden encontrar su lugar en la escuela, en el mundo laboral, con amigos, realizando algunas actividades con una computadora, bueno, en fin, los ejemplos pueden ser muy amplios, como también hay algunas posiciones donde el desenvolvimiento, la apertura es tal que pareciera que no existen límites, lo cual también eso es un problema y es algo a trabajar. Pero entonces, teniendo en cuenta esto, nos damos cuenta que cuando hablamos de límites, no hablamos de una mala palabra, ¿sí? Lo importante es cómo uno se posiciona frente a los límites y tener en cuenta que los límites los tenemos todos. No hay manera de pensar el vínculo con otros, ¿sí? Sin pensar en la existencia de los límites que tenemos. Y acá los invito a pensar en lo cotidiano de cada uno. ¿Cuántas veces se producen conflictos por malos entendidos, por querer expresar una cosa y terminar diciendo otra, por callarse ahí cuando uno quería decir algo y realmente no pudo? Bueno, hoy en día con esta cuestión, insisto, de la cuarentena, así como vemos personas que se atienden muy bien a las reglas y cuidan al otro, encontramos también personas que no cuidan, encontramos personas que parecieran de repente tener un lugar más de policía y estar sancionando a cualquiera que ande por la calle, gritando. Ven que cuando hablamos de diversidad, se habla realmente de tener en cuenta todo esto. Bien, vamos ahora sí saliendo un poco del encuadre y vamos a entrar en el tema de los hermanos. Yo estoy tratando de hacer el esfuerzo de transmitir un laburo que vengo haciendo ya hace bastantes años. Antes de recibirme yo trabajé 6 años en integración escolar, también trabajé en acompañamientos terapéuticos, trabajé en talleres recreativos, también después tuve la suerte de trabajar 1 año en un equipo de orientación escolar y hoy en día me estoy dedicando a la clínica individual, incluyendo a las familias en el trabajo, es fundamental, y en la clínica grupal. Entonces yo quiero poder hacerles llegar un poco de este conocimiento que yo voy teniendo, en donde lo que intento hacer todo el tiempo es un laburo de lectura entre la teoría y la experiencia y entre los diferentes discursos, tanto los discursos de las familias, de los muchachos, como de otros profesionales, porque cuando trabajamos en la clínica de discapacidad, en la clínica del TEA, del autismo, que es lo que nos trae hoy, el trabajo interdisciplinario y la multiplicidad de voces es inesquivable, no se lo puede evitar y es realmente muy rico, como también genera conflictos, pero vamos a ver que el conflicto es necesario para poder avanzar. Entonces, bueno, entrando en el tema de los hermanos, vamos a pensar si la presencia de los hermanos en la cultura. Es curioso, cuando uno, por ejemplo, laburando con adultos, escucha que se habla de hermanos o hace una pregunta relacionada con los hermanos, se empiezan a movilizar unos afectos que son realmente llamativos. Entonces el lugar de los hermanos no es un lugar cualquiera, y esto lo demuestra justamente las producciones culturales, desde la religión hasta la literatura, dibujos animados, series, cine, no sé, tenemos ejemplos. Yo me había notado una lista de ejemplos donde se trabajaba o se ilustraba, se representaba los vínculos entre hermanos,
y me di cuenta que era inútil hacerlo porque era muy amplia. Caín y Abel, Rómulo y Remo, Game of Thrones, Vikings, Friends. Hay un dibujito que se llama Loud House, donde un hermano vive con 10 hermanas. Los Simpsons, Hansel y Gretel. El otro día un paciente me mostraba, por medio también de la virtualidad, que es como nos estamos encontrando ahora, un tráiler de Rápido y Furioso que va a salir nuevo. No sé si va por la 10, por la 7, realmente no, dejé de verla ya hace mucho tiempo. Pero cuando veo el tráiler resulta que Toretto tiene un hermano y ya ahora no se va a enfrentar con La Roca, ¿sí? Que después del conflicto con él terminaron armando equipo, sino que ahora Toretto se va a enfrentar con su hermano. Entonces vemos que la hermandad tiene un lugar muy importante en las producciones culturales, ¿sí? Del ser humano desde los inicios de la cultura, de la civilización, podemos decir. Entonces eso nos tiene que invitar a pensar que los hermanos y el conflicto entre hermanos ocupa un lugar central en el desarrollo de la persona. Y tenemos que preguntarnos entonces, o por lo menos esa es la invitación que estoy haciendo hoy, a pensar qué hay de especial con los hermanos. ¿Por qué los vínculos con los hermanos son diferentes? ¿Por qué a los padres? Sí, cuando hablo de los padres, entiéndase esto, también hablo de los responsables en la crianza del niño. ¿Por qué a los padres los movilizan tanto cuando tienen que poder intervenir en ese vínculo entre hermanos? Bien, entonces, ¿qué lo hace tan especial? Uy, perdón si se está escuchando como tomo el té, claro. Me doy cuenta que tengo el micrófono al lado. Bueno, vamos por lo básico. No voy a entrar en detalles, este es un tema muy, muy amplio y muy complejo. Pero pensemos esto. Un hermano entonces no es cualquier otro. Yo mientras me encontraba dándole vueltas a este tema, me vi diciendo un par, no par, ¿sí? Porque un hermano es un par, en tanto no es un adulto, pero tampoco es un par, en tanto no es un compañero de la escuela, ni un vecino, ni el hijo del carnicero, ¿sí? Entonces, ¿por qué un hermano no es cualquier otro? ¿Por qué un hermano es un par, no par? Bueno, se trata de que lo que lo hace especial es el vínculo que tiene con los padres, justamente, con mis padres, vamos a decir, para representarlo. El vínculo que establecen con los padres lo ubica en un lugar diferencial para el sujeto, ¿sí? Es esto de repente, ¿por qué mis padres le están dando una atención especial a este otro que no soy yo? Entonces aparece la rivalidad, los celos, ¿sí? Y esto nos tiene que hacer pensar que la conflictividad entre hermanos, ¿sí? Es temprana, es prácticamente desde el inicio. Entonces, también pensemos que así como la conflictividad es temprana, un hermano puede, y resalté el puede en otro color porque también puede no, ¿sí? Un hermano puede prestar cuerpo para encauzar y expresar afectos, fantasías y la comprensión de la realidad. Marqué el puede porque eso puede no estar y me parece que ahí se encuentra un poco el nudo que a nosotros nos genera tantos interrogantes y tantos desafíos en la clínica y a los padres en la crianza, ¿sí? Porque eso realmente puede no estar y tiene que ver con estos límites que yo hoy les hablaba justamente en la constitución del lenguaje, en el lazo, en la constitución del cuerpo, los déficits neurosensoriales, etc. Entonces, y acá también marqué en otro color, primero el vínculo conflictivo, después
el vínculo acordado, ¿sí? ¿Por qué marqué el primero y el después? Porque esos son, digamos, no operaciones lineales, se trata de una lógica, de operaciones lógicas. Y además marqué el primero porque para hablar de un primero tiene que haber algo previo, ¿sí? Un cero. Bien, entonces lo que se pone en juego justamente y que hace diferente al vínculo con un hermano es que el hermano nos viene a hacernos preguntas respecto a qué lugar ocupamos en el otro, en los otros, qué trato nos dan los otros, y es como que el hermano viene en algún punto a instaurar ciertas diferencias. Voy a tomar un segundo para leer los mensajes que veo que están llegando, ¿sí? A ver, sí, los papás y los chicos tienen mucha presión con los hermanos, totalmente. Se ven los sucesores en el futuro, es exacto, es tal cual como están diciendo. La verdad que hoy elegí llevar el tema por este lado que le estoy llevando para hacer un recorte, si no se podría dar no sé, un seminario anual sobre este tema. Pero entonces, reconduciendo, esto del lugar que ocupamos en el otro, de instaurar la diferencia, de repente se decodifica en estas situaciones que encontramos y vemos que por qué a él le hace el celular y a mí no, por qué a él lo ayudas con las tareas y a mí no, por qué le regalan esto, o esto de los cumpleaños, cuando son los cumpleaños y son chiquitos y ven que el hermano recibe tantos regalos, el hacerlos participar, en soplar la velita del cumpleaños, ¿no? Demuestran los conflictos que se instauran. Bien, ¿cómo? Entonces yo mientras iba armando esta charla iba pensando cómo hacer, Juan Pablo, para poder transmitir entonces una idea, teniendo en cuenta todo lo que no podés transmitir. Y ahí me surgió el título, ¿sí? Que es La batalla de los hermanos. Me voy a tomar un segundito para pensar acerca de este título que me surgió. La realidad es así. Resulta que el 2 de abril en Argentina también se conmemora a los héroes de Malvinas, que son los jóvenes que, bueno, no voy a entrar en tema, es realmente horroroso, ¿no? Los jóvenes que fueron mandados a las islas a pelear, vaya a saber uno los intereses de quién, y la pasaron, no, horroroso, es realmente, pero bueno, en fin, el 2 de abril también se conmemora esa fecha, y además estamos en un contexto de pandemia, donde los líderes mundiales están hablando del enemigo invisible, de la guerra, ¿sí? Desde Alberto Fernández acá hasta Trump en Estados Unidos, por más que se representen como ideologías diferentes, hablan de un mismo discurso. Entonces, no me sonó tan raro cuando pensé en la batalla de los hermanos, ¿sí? ¿Por qué el título entonces? Me parece que pensando en esto de la batalla de los hermanos, abrimos el panorama a pensar desde diferentes ejes por donde se puede trazar el conflicto. La batalla de los hermanos, por un lado, se puede dar en los conflictos entre hermanos con la presencia explícita de ambos. Estoy hablando de que cuando se presentan las peleas, las discusiones, las tiradas de pelos, la rotura de juguetes, cuando aparecen las mentiras, no, él dijo algo, no, yo no fui, pero él, bien, en fin, cuando se demanda también la presencia de los adultos, ¿sí? Entonces fíjense que la batalla de los hermanos, por un lado, la podemos representar en el conflicto con la presencia explícita de ambos. La otra lectura que podemos hacer del título La batalla de los hermanos ya implica poder hacerse una separación de lo compartido. Hago referencia a los conflictos propios de cada uno. Pensemos algo, ¿sí? Cada niño, ¿sí? Cada adolescente, más que nada hablo de esos tiempos porque son más tempranos a cierta madurez, digamos,
cada uno está atravesando sus propias batallas. Entonces es muy difícil cuando entre las batallas que tiene cada uno aparece la batalla compartida, se produce un encuentro de batallas. ¿Sí? Estoy viendo que se trabó un poco la pantalla. Bien, cuando hablo de las batallas de cada uno, acá también es un abanico muy amplio. Puede tratarse de un muchacho o muchacha que está enamorado y que está viviendo su primera separación o su primer amor no correspondido, situaciones escolares, propias fantasías que se ponen en juego con los padres. Bien, insisto, recordemos que estamos hablando además de una cualidad muy específica, tiene que ver que algunos integrantes de la familia estaría presentando, además de estos límites que todos tenemos, unos límites muy específicos que dificultan todo proceso del desarrollo, ¿sí? Y la otra lectura que los invito a pensar incluye a los padres, ¿sí? Es el lugar de los padres frente al conflicto. Esto tiene que ver ya cuando los padres son llamados a participar y a poner el límite. Entonces aparece la pregunta de los padres, ¿cómo intervenimos? Y aparece esta frase, se están matando, se van a matar, no sé qué hacer, estamos agobiados, ¿sí? Se trata de pensar cómo y con qué sentido, qué buscamos, ¿sí? Cuando intervenimos en esas situaciones. Entonces de repente vemos que cuando hablamos de la batalla de los hermanos, no hablamos solamente de un muchacho, no hablamos solamente del conflicto que puede haber entre dos o más, sino que también hablamos del lugar que ocupan los padres o los adultos responsables en eso. Bien. Entonces, todo muy lindo, Juan Pablo, me pueden decir, pero ¿qué hacemos dentro de todo este contexto que vos estás nombrando? Bien, tenemos que preguntarnos esto. ¿Cómo propiciar el vínculo? Y ubiqué el conflicto entre paréntesis, porque si hablamos de vínculo, hablamos de conflicto, y vemos que es necesario poder atravesar por esto. ¿Cómo propiciar el vínculo entre hermanos cuando se presentan los trastornos en el lenguaje, las dificultades en la construcción de lazos y la dimensión del cuerpo? Voy a tomar ahora no tengo idea cuánto voy de transmisión. Creo que arranqué 10, van 30 minutos. ¿Sí? Cualquier cosa me escriben si quiere que pare un segundo. Mientras tanto voy a continuar. Yo lo que voy a hacer ahora para ayudarlos a representarse un poco todo esto lo que vengo hablando es comentar algunas viñetas clínicas, ¿sí? De una manera, por supuesto, realizando un recorte y desde ya cuidando la privacidad, ¿sí? de cada muchacho, de cada muchacha. Bien. Hace un tiempo recibía Por supuesto son todas personas diagnosticadas con TEA. Esperen un segundo porque se está acabando la batería de la PC y la tengo enchufada, no sé por qué. Un segundo. Bien. Creo que estaba por decir esto. Tengamos en cuenta, por supuesto, que todas estas viñetas que voy a presentar ahora son de muchachos y muchachas diagnosticadas con TEA, ¿sí? Esto lo estoy haciendo a propósito, justamente para ver las diferencias que se pueden presentar. Hace un tiempo recibí a un muchacho que cuando lo empiezo a escuchar, un muchacho que, digamos, tiene apropiado el lenguaje y puede
puede expresar una posición respecto a las cosas que le suceden. Muy inhibido, él me decía que sentía un fuego interior, ¿sí? Y que ese fuego interior podía explotar en cualquier momento y eso le generaba mucho miedo y temor porque no sabía cómo iba a reaccionar. Entonces, con el tiempo y generando el espacio para que él pueda hablar sin miedo a la sanción o a la represión del otro, él pudo decirme que su hermana era un poco la que le causaba todo este fuego interior. Una hermana que es menor que él, no por mucho tiempo, y que a él le molestaba muchísimo que lo trate a él como un niño, ¿sí? Y que ella se crea su mamá. Por ejemplo, sacándole el celular si él no cumplía con la actividad doméstica que tenía asignada. Y esto a él realmente le causaba una incomodidad y un enojo muy, muy, muy fuerte. Por otro lado, él no entendía cómo su hermana se mostraba tan suelta en la calle y tan despreocupada, cómo no se cuidaba en los traslados que realizaba. Y él también se mostraba preocupado por eso. Acá también se daba una situación muy particular, que en este caso, como él había repetido un año en la escuela, compartían curso, ¿sí? Entonces, de alguna manera también para él, y esto lo digo por supuesto por lo que él me comentaba, la hermana representaba todo lo que él no podía, ¿sí? Tengamos en cuenta que él iba con una maestra integradora en el aula. Y entonces acá sí voy a hablar de algo bastante concreto y que no es recomendable, ¿sí? Que es la participación de los hermanos en un mismo curso en la escuela. Eso son lugares que hay que poder tener por separado, ¿sí? No hay que poder mezclar, sino los vínculos familiares de repente están presentes en todos los ámbitos y no es bueno. Los muchachos tienen que tener, y las muchachas tienen que tener intimidad, tienen que poder tener un lugar donde la familia no entre, que no esté presente en todos lados, porque eso va a permitir que se pueda relacionar con otros de otra manera y que después la relación con la familia, con ese aprendizaje obtenido con otros, también pueda ser diferente, ¿sí? Entonces, esto me parece algo piola y bastante práctico a tener en cuenta, que es respetar sus intimidades, ¿sí? Y en un caso tan específico como es la escuela, tratar de evitar en lo posible, hacer lo posible para evitar que compartan el curso, ¿sí? Bien, otro muchacho voy a hablar ahora, ¿sí? Una serie de situaciones llevó a que la mamá, después de muchos años, ponga un abogado para que el padre y la familia del padre se hagan cargos de la cuota alimentaria y bueno, todo lo que corresponde tras una separación, tras un divorcio. Y esta situación llevó a que el muchacho se dé cuenta que la familia paterna de repente tenía otra atención, tenía otros privilegios hacia su medio hermano, hacia el hijo de este papá. Y llevó a que él se pregunte por qué él no tenía estos privilegios. Fíjense entonces, yo estas cuestiones de la intimidad, de lo que voy a hablar ahora, después lo voy a pasar en limpio, ¿sí? Pero acá tenemos otra cosa que es importante, que tiene que ver con dar lugar a la palabra, ¿sí? A no tener miedo a hablar y poder expresar cómo son las situaciones. Por supuesto que para eso uno lo tiene que tener dentro de todo aclarado en un principio, pero los silencios, la mentira, por lo general no son sanos, ¿sí? Tienen sus efectos. Bien,
Otro, otro paciente que tiene muchas dificultades para poder relacionarse con otras personas, para poder disfrutar con otros, para poder jugar con otros, para poder demostrar afectos, ¿sí? De repente con su hermana se mostraba completamente diferente, una hermana más chica. Y con esta hermana sí podía jugar, sí era muy afectuoso, sí permitía compartir el mismo espacio, ¿no? A tal punto que esta hermana terminaba oficiando como la traductora. Es decir, cuando a él no se le entendía lo que hablaba, la hermana lo traducía y realmente lo podía entender, ¿no? Algo muy loco. Y lo que en un momento se establecía como emociones tiernas, afectivas, bueno, llegada a la pubertad fue necesario trabajar porque empezaron a surgir los impulsos sexuales ya con la genitalidad de por medio. Y luego con el tiempo también la llegada de la pubertad y la adolescencia para esta hermana hizo que todo lo que toleraba y el lugar que ella ocupaba para este hermano y el lugar que ella le daba a él entre en crisis y ya no, hay cosas que no soporta como antes. Y ya voy acortando esto, otro muchacho también, me acuerdo que veníamos trabajando muy bien y cuando llegó el hermanito, cuando supo que su mamá estaba embarazada, vino un tiempo en el que avances que habíamos tenido se convirtieron en ciertos retrocesos y ciertas detenciones. Y fue necesario en ese caso poner en juego la situación. Entonces, por ejemplo, si jugábamos a la pelota en el consultorio, yo me ponía una pelota debajo de mi remera y jugaba que era mujer y que estaba embarazada. Entonces él ahí podía expresar y me decía absolutamente de todo, ¿no? O si estábamos haciendo un juego de escondidas, él de repente agarraba un muñeco bebé y también le decía ciertos insultos. A lo que voy entonces con esto es que la situación de la llegada de un hermano, por más que no lo expresen de una manera concreta, explícita, clara, sí los atraviesa y es necesario trabajarlo, tanto junto con el muchacho como con la familia para pensar entonces qué lugar le están dando a la situación. Y el otro día me dio gracia porque ya esto fue hace unos años, ¿no? Pero el otro día hicimos una videollamada y primero habíamos quedado para las 3 de la tarde y él me escribió y me dijo que no porque su hermanito estaba durmiendo. Y cuando lo llamé después me hablaba todo a oscuras y en voz baja. Y le pregunto, bueno, ¿qué sucedía? Y me decía que el hermanito seguía durmiendo y que por supuesto le estaba teniendo entonces todos los cuidados para no despertarlo. Bien, así situaciones también con hermanos mayores, donde el hermano se presenta como una oferta identificatoria, entonces este muchacho habla del facito, de la cerveza, del cigarrillo, del sexo, y esto lado lo toma, y él disfruta mucho compartiendo con su hermano mayor y con los amigos del hermano. Esto tiene que ver con que puede compartir la intimidad. Fíjense, entonces, si hacemos un repaso por todas estas cuestiones que yo estuve nombrando recién, que vemos ejemplos, la importancia de la intimidad y de no silenciar, no tener miedo a que no haya expresiones claras o explícitas, concretas sobre las situaciones. De alguna manera hay que dar lugar a poder expresar. Entonces, lo que yo vengo proponiendo en general en la clínica, ¿sí?, de la discapacidad es la construcción de intimidades, ¿sí?, poder respetar las intimidades. Yo no sé si ustedes saben, pero hace no tanto tiempo atrás, cuando se consideraban minusválidos físicos o minusválidos psíquicos o lo que sea que se ubicaba en relación al déficit,
Estas personas eran internadas en instituciones cerradas y, y quedaban bajo un control absoluto de otras personas. Cuando preparé la charla el año pasado para hablar de sexualidad, leí un informe danés que se llama Informe danés sobre autismo, si no me equivoco. Y en este informe los profesionales decían que encontraban serias dificultades para la construcción de un marco emocional seguro donde los jóvenes puedan expresar la sexualidad. Sexualidad de autismo se llama el informe. Entonces eso a mí me hizo pensar mucho porque hoy en día, a pesar de que estas instituciones cerradas de internación sean el último recurso, el control sobre los demás de una manera que puede llegar a ser invasiva y obstaculizadora sigue estando presente. Entonces, tanto los padres como los profesionales tendemos a invadir todos los espacios e intervenir absolutamente en todos los momentos. Y esto no es propicio justamente para construir ese marco emocional seguro, ¿sí? Entonces, lo que les propongo pensar, teniendo en cuenta todo esto, es que el conflicto compartido, ¿sí? El conflicto que incluye a otros, surge cuando se produce el encuentro entre la intimidad de uno y la intimidad de otro, ¿sí? Entonces, ¿pero qué quiere decir intimidad? ¿De qué estás hablando, Juan Pablo? ¿Me pueden decir? Bueno, vamos a tomarlo por este lado. La intimidad se pone en juego a partir de los intereses de cada uno. Cuando hablo de la palabra intereses, ya a muchos les va a resonar que estoy hablando de los intereses restringidos y qué lugar darles. ¿Sí? Vamos a llegar a eso. Voy a pasar un videito muy cortito, es apenas 30 segundos. Es de una serie que se llama Malcolm in the Middle, donde son 4 hermanos que viven con los padres y realmente se mandan absolutamente todas. Es conflicto, 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 conflicto. Y eso es lo que hace que la serie sea realmente muy cómica. Cuando lo probé hoy no salía el sonido. No se preocupen, yo una vez que transcurre el video se los paso. Igual me parece que lo van a poder suponer con lo que vean. Bien, bueno, por el mensaje que va ahí no salió el sonido, lo lamento mucho, no tiene que ver con los límites acá del dispositivo. Yo acá lo pude escuchar, pero la escena mostraba a estos hermanos compartiendo como nunca, jugando, siendo educados, respetándose. Estaban jugando a un jueguito de pelea claramente, y cuando llega la mamá les dice: basta, estos juegos son demasiado violentos, porque no se ponen a ver algo más sano. Les cambia el canal, acto seguido aparece el quilombo entre ellos
y se empiezan a matar, como vemos. Entonces, a eso me refería con la importancia de las intimidades y cómo muchas veces los adultos podemos tener una tendencia a no dar lugar al desarrollo de las intimidades, por supuesto, no de manera malintencionada. La intención suele ser de cuidado, pero así como yo hablaba hoy que el amor puede obturar el desarrollo y que eso se ve en la protección, justamente estaba hablando de esto. Entonces, ¿cómo dar lugares a las intimidades cuando se presentan los límites en el lenguaje, en el lazo, en el cuerpo, límites en los intereses restringidos y límites también en el lugar que le damos a los intereses restringidos? ¿Sí? Me parece que cuando hablamos de intereses restringidos, también las personas que los rodeamos los convertimos en restringidos. Hay muchas dificultades para poder compartir esos intereses y encontrar placer en ellos. Es lógico que así sea, pero hay que poder trabajar para encontrar el placer que ellos puedan encontrar ahí. Es una manera de compartir la intimidad. Bien, ya pasaron, estoy hablando hace 50 minutos, voy a acelerar un poquito, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo dar lugar a las intimidades? Bueno, dar lugar a los intereses restringidos es dar lugar a la sexualidad puesta en juego. Este es el tema que yo trabajé el año pasado y que lo sigo trabajando. Dar lugar a la intimidad es dar lugar a otros creando la posibilidad de compartir, es dar la posibilidad de tener algo propio y constituir la intimidad. Poner en juego los intereses restringidos sin sancionarlos ni prohibirlos es dar lugar a lo propio para luego dar lugar a otros dentro de los límites de las posibilidades existentes, ¿sí? Esto lo digo porque escucho mucho esta cuestión de no es un interés acorde a la edad, no es un interés que vaya a poder compartir con sus compañeros de la escuela, y se tiende a buscar todo el tiempo intereses que sí sean compartidos por todos. Bueno, me parece que ese no es el camino. ¿Sí? Yo encuentro que puedo compartir con ellos, y lo veo en la clínica grupal, que comparten entre ellos cuando se da lugar a lo propio de cada uno. ¿Sí? Esto podría dar ejemplos, no me voy a detener ahora porque si no termino más. Aparte, a mí me gusta hablar de estos temas y podría seguir más tiempo sin duda. Bien, entonces se trata de dar lugar a las intimidades. Al compartir la intimidad, es decir, lo propio, cuando hablamos de intimidad es lo propio, es lo de cada uno. Al compartir esa intimidad se conforman las alianzas, las complicidades, las mentiras, los conflictos. ¿Sí? Al poder compartir las intimidades surgen los modos de hacer con otros. Por supuesto, esto va a ser dentro de cada caso con las posibilidades y límites de cada caso, como lo hablé hoy en el encuadre. ¿Sí? Y dar lugar entonces no es silenciar, es encontrar los límites, porque las intimidades, por supuesto que hay que poner límites, pero sin sofocar. El límite de lo íntimo es algo que se va construyendo con el paso del tiempo, ¿sí? Y que se observa muy claro en el desarrollo de los niños. Bien, entonces, algunas consideraciones finales. La serie, estoy viendo que están preguntando, se llama Malcolm in the Middle. Es difícil encontrar en internet. Yo ahora creo que tengo el link acá donde pueden verla. A ver si lo puedo pegar. ¿Sí? Un segundito. Bueno, no, yo después lo comparto. Martina, otra película que les recomiendo, ya que estamos y que estamos llegando al final, es Inteligencia Artificial. Esa película, yo no me acuerdo muy bien de qué año era, pero era de Steven Spielberg, que trabaja el chico de Sexto Sentido. Me acordé de esa película, volví a verla y me encontré con algunas escenas que realmente invitan a pensar mucho y a reflexionar. Y también en Netflix el otro día, también sigo dando otra sugerencia de películas, ya que estamos en tiempos de cuarentena. Hay una película que se llama Hermano, que es del 2019, que es francesa, que cuenta la historia de unos muchachos que están internados en una institución por motivos de violencia. También es buena, la recomiendo.
Bien, algunas consideraciones finales. Creo que todo esto que voy a decir ahora de alguna manera fue quedando claro a lo largo de la charla. Hay que promover espacios de intimidad, respetar intereses y las elecciones de objetos para representarlos, ¿sí? Eh, Esto de respetar intereses y las elecciones de objetos para representarlos tiene que ver con que muchas veces podemos encontrar como fuera de sentido o como muy loca la producción o el uso de los objetos que ellos realicen. Hay que respetarlo, hay que tratar de jugar con ellos, de compartir, de entrar en ese mundo particular que tienen con ese objeto, en esa intensidad que los une, y eso nos va a abrir un panorama mucho más amplio y al muchacho también, porque no se va a sentir sancionado, ¿sí? Ni se va a sentir que eso es solo de él. Hay que respetar, por supuesto, la singularidad. Habilitar espacios de juego, esto lo estaba diciendo claro. Habilitar espacios de juego, aunque los mismos no parezcan convencionales, no hay un modo de jugar, no hay objetos de juego, sino que los mismos son creaciones singulares, ¿sí? No hay edades para jugar. En la adolescencia y en la adultez también se juega, pero de otra forma, de otros modos, con otros objetos, ¿sí? Los adultos tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, muy grande, y esto entiendo que es responsabilidad nuestra, ¿sí? En descubrir lo lúdico de sus intereses. Me parece que responsabilizarlos a ellos de que hagan un esfuerzo sobrenatural para descubrir lo lúdico de lo compartido por la sociedad es una tarea realmente muy difícil, que los pone en un lugar que no es escucharlos, sino es respetarlos. Es tarea nuestra, ¿sí? De los adultos, descubrir qué los lleva a una relación tan intensa con algún interés o con algunos objetos. Hay que respetar la diversidad, evitar caer en ideales y modelos de lo esperado que pueden resultar aplastantes, inhibitorios. Tiene que ver con esto. Bueno, son situaciones que se presentan. ¿Por qué no juega como tal o cual otro muchacho? ¿Por qué no está haciendo lo mismo que era lo que hacía mi hermano, lo que hacía mi otro hijo? ¿Por qué esto está haciendo así? Bueno, hay que evitar caer en ideales y modelos de lo esperado, porque eso termina aplastando al sujeto, y hace que no se lo pueda escuchar. El saber hay que construirlos entre padres, profesionales, instituciones y la persona, ¿sí? Recordemos, por favor, que lo universal es la diferencia. Tenemos que preguntarnos cómo propiciar las condiciones necesarias para que la persona pueda construir un espacio de intimidad donde desarrolle la sexualidad y el vínculo con otros, dentro de un marco emocional seguro. Fíjense que en estas consideraciones que estoy dando, entiendo que aplica tanto a padres como a profesionales, ¿sí? Tiene que ver con los lentes que vamos a mirar la situación, el lugar que le damos. Recordar que lo íntimo, en tanto propio y diferente, causa extrañamientos y angustias, y no evitemos las angustias, ¿sí? Hay que poder enfrentarlas, hay que poder trabajarlas. En esto los profesionales tenemos que estar muy atentos para acompañar a los padres. Tengamos en cuenta, hablo de la sexualidad porque todo esto que dije está muy presente, no lo desarrollé, pero está muy presente. La sexualidad no requiere del otro para efectuarse, pero sin otro se vuelve más difícil su tratamiento. Esto vale también si lo pensamos en función de los vínculos. Los vínculos, los conflictos, si quería decir los conflictos, no requieren de otro para poder efectuarse. Los conflictos son inherentes a la vida, al desarrollo, pero sin que otros puedan estar presentes en esos conflictos se vuelve más difícil el tratamiento. Los conflictos son parte del desarrollo. Apostar a la palabra a pesar de los obstáculos, ¿sí? Ya que los actos también se pueden escuchar. Ese es un laburo muy importante que poder hacer, apostar a la palabra y la escucha siempre, ¿sí? Lamentablemente, digo, me he visto en muchos casos interviniendo de una manera con padres, con docentes en las escuelas, donde decían, por ejemplo, sí, le hacen bullying, pero él no entiende, él está en otra. No entiende. Están en la situación por más que en el momento no lo puedan expresar. Y esto a mí me queda muy claro cuando a lo largo de los años van creciendo y ya siendo adolescentes o adultos, me cuentan, ¿sí? Del sufrimiento
que tenían en la escuela y cómo registraron absolutamente todas las situaciones. ¿Sí? Bien, recordar entonces que el desarrollo no es sin angustias, miedos, ni pérdidas. Hay que evitar que el diagnóstico tome un lugar de exclusividad frente a esto. Esto es otra cuestión que termino escuchando. De repente, todas las problemáticas que tienen que ver con el desarrollo de un niño, de una persona, se reconducen a los límites que surgen a partir del diagnóstico o de la problemática particular. Hay que tener cuidado con esto, ¿sí? Hay cuestiones que son parte de la vida y hay que poder afrontarla. Bien, ya estamos llegando al final. Esto que dije, no negar, ocultar ni mentir, se transmite lo que se tiene, también se transmiten incertidumbres, ¿sí? Esto que le estoy diciendo lo pensaba en función de, bueno, ¿cómo incluir a los hermanos al tratamiento? ¿Hay que llevarlos? ¿Tienen que participar? ¿No tienen que participar? ¿Hay que obligarlos? ¿No hay que obligarlos? Bien, no negar, no ocultar, ni mentir. Se transmite lo que se tiene. En esto, los profesionales tenemos que poder acompañar a la familia, ¿sí? El saber sobre la situación y cómo afecta a los padres, justamente, es algo a trabajar por los profesionales. Hay que ubicar afectos que obstaculizan la transmisión familiar. Es esto, los miedos, las fantasías, las angustias, obstaculizan la buena transmisión, ¿sí? Y los profesionales de la salud tenemos que estar atentos. Sobre esta cuestión de... Se me trabó la pantalla, no sé a ustedes, me estoy diciendo conectando. Bueno, por las dudas retomo, decía sobre esto de que es una pregunta, bueno, ¿puede el hermano participar? ¿Tiene que participar? ¿Lo puede llevar? ¿Tiene que ir? Yo lo voy a hacer que vaya porque tiene que... Bien, se trata siempre, y esto es para los profesionales, ¿no? Invitar y pedir permiso a la familia, al muchacho o muchacha en cuestión que es nuestro paciente, y a los hermanos también se les pide permiso para poder participar de las sesiones, ¿sí? Para los profesionales es muy rico poder ver el vínculo entre ellos, porque nos permite tener más herramientas para orientar a los padres, ¿sí? Y tener en cuenta, si no me equivoco ya como idea final, que cuando se trabaja con niños, también se trabaja con otros, padres, hermanos, familiares, profesionales e instituciones. No hay manera de trabajar con un niño sin incluir a los demás en el tratamiento, ¿sí? Por supuesto, siempre viendo la situación, viendo el momento, no es algo que tiene que ser según lo determine cada manual, no, es algo que hay que poder ir trabajándolo. Bien, como dice Gustavo Cerati, conocer mi medida en tu medida, acariciando diferencias. Muchas gracias, espero haber sido claro transmitiendo, espero que no haya sido un embole. A mí me gustó preparar esto, me entretuve dentro de la cuarentena, sigo trabajando, pero me entretuve un poco y bueno, es un lindo trabajo y es un lindo tema el cual le voy a seguir dando vueltas, porque cada vez me encuentro con la necesidad de afianzar las intimidades. Cuando se producen esas intimidades aparece el encuentro con otros, y cuando aparecen las intimidades y encuentros con otros aparecen los conflictos, pero también aparece el placer de lo compartido, el placer de compartir intimidades. Esto es algo que trato de llevar adelante tanto en la clínica individual como en la clínica grupal, ¿sí? Hoy en día la clínica grupal, como no nos podemos encontrar, estamos haciendo encuentros virtuales a partir de una página que se llama Watch Together. Entonces esa página permite hacer la videollamada al mismo tiempo que compartimos videos de YouTube y está permitiendo que los encuentros se puedan sostener. Así que bueno, muchas gracias. ¿Sí? Si alguien tiene alguna pregunta, estoy dispuesto a compartirla, ¿sí? Si no, ya damos el cierre. Gracias a todos por los mensajes, gracias Gaby, gracias
vale por el lugar que generan, ¿sí? Seguramente nos estaremos encontrando en otra ocasión, espero que de manera presencial, ¿sí? Bien, no veo preguntas. Bueno, cualquier cosa, está en mi Facebook, se contactan conmigo por ese medio. Buenas tardes y muy buenos días a todos. Gracias a las familias con las que trabajo que estuvieron presentes. Para mí es lindo saberlo, que no sé por qué, pero me siguen escuchando. También hay colegas que hay veces que ni yo me soporto. Así que bueno, muchas gracias a todos y nos vemos la próxima.